Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pipo y una vez más tenemos este tiempo en el cual podemos leer la palabra de Dios. Recordá que estamos haciendo un plan que es de forma cronológica, o sea, cómo fueron ocurriendo los acontecimientos. Pero lo más importante es que día a día podamos acercarnos a la palabra de Dios y al leerla, poder aprovechar ese tiempo y poder meditar en la palabra de Dios. Espero que este pasaje una vez más sea de bendición. El resto de las tribus. Poco a poco se van estableciendo en las demás tribus, se van dando las condiciones para un relativo reposo de la guerra, se asignan territorios para Josué y las ciudades de refugio, los que nos enseña que muchas veces la tardanza de las promesas de Dios en nuestra vida depende de nuestra propia diligencia o apatía. Josué capítulo 18 del 11 al 28. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de José. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y, hacia el occidente, atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet Aven. De allí el límite iba al sur, hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarot Adar, en la colina que está al sur de Bet Orón de abajo. Luego, el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está frente a Bet Orón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Ben Hinnom, en el extremo norte del valle de Refaim. De allí descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en descenso hasta En Rogel. De En Rogel, el límite seguía en dirección norte, llegaba a En Semes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adumín. Después bajaba a la peña de Boán. Boán fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las ciudades entregadas a la tribu de Benjamín. Las siguientes son las ciudades que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericó, Bet Ogla, Emek Casis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar Hamoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosa, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat Jearim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Josué capítulo 19. La tierra entregada a la tribu de Simeón. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruent, 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Entre ellas, todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Balat Beer, también conocida como Ramat del Negev.
Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tierra entregada a la tribu de Zabulón. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba Marala, tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta, el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor, y desde allí a Daberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat Hefer, Itacasín y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba a Natón y terminaba en el valle de Jefte-El. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belem. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Issacar. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Issacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En Ganim, En Ada y Bet Pases. El límite también tocaba Tabor, Sajasima y Bet Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Issacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Aser. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misael. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet Dagón, se extendía tan lejos como Zabulón, en el valle de Jefte-El, e iba al norte hasta Bet Emek y Neiel. Después continuó al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afek y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Neftalí. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Gedef, desde el roble de Saanamim, y se extendía por Adami Neseb y Jamnel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba a Asnot Tabor, luego Ukok y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal El, Orén, Bet Anat y Bet Semes. En total, eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Dan.
La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Ir Semes, Saalabim, Ajalón, Gedla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Bene Berak, Gad Rimón, Mejarcón, Racón y a territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais, la tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a Josué. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la tierra que quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera, en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo, en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Josué capítulo 20. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tales como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa, pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquem, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Becer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golam, en Basam, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Primero Crónicas 4, 28 al 33. Vivieron en Beerseba, Molada, Hazar, Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar, Susim, Bet Birai y Sararaim. Estas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Este era el territorio que les correspondía, y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos.